Hoy tengo conmigo a un ex compañero, amigo desde hace 25 años, pero la única persona que yo conozco que haya creado desde cero un unicornio. ¿Qué es un unicornio? Pues es una empresa que se valora más o menos por 1.000 millones de dólares. Eso es un unicornio. Y Alfonso de la Nuez, viviendo en Silicon Valley, donde todavía sigue, ha creado uno. Y también está en esa franja de edad de más de 50 años. Hola Alfonso, bienvenido. Muy buenas, encantado. ¿Cuál sería el secreto más importante para poder crear un unicornio en el país más competitivo del mundo? Pues mira, la verdad es que lo primero que viene a la cabeza es el hecho de que haya un mercado, de que haya, como se dice aquí, peces que cazar o que pescar. Y por eso Silicon Valley siempre, si te fijas, los inversores bueno, ese ecosistema que hay de cambiar el mundo, siempre está bastante enfocado a mercados grandes donde haya, bueno, pues muchas empresas o muchos consumidores y entonces es muy difícil crear un unicornio con una valoración, como decías tú antes, de $1 billón. Eh, para ello tienes que llegar, pues como llegamos nosotros, a los 100 millones de facturación. Para poder llegar a esa facturación, lógicamente tiene que haber mucha gente que quiera comprar. Ahora, dicho esto, lógicamente hay que ejecutar una estrategia, ¿no? Y entonces yo creo que hay dos temas fundamentales que en nuestro caso hicimos relativamente bien. Uno es hacer una estrategia bastante bien definida, incluso desde el principio, no cambiamos ni pivotamos demasiado, que no pasa nada por hacerlo, pero la verdad es que teníamos muy claro quién era ese ICP o Ideal Customer Profile, ¿no? Quién era. Al principio nos costó descubrirlo, pero cuando lo descubrimos fuimos a por todas y era la pequeña, no la pequeña empresa, perdón, al contrario, la mediana y gran empresa. Construir un producto muy bueno, en el caso de SaaS, ¿no? Que es el caso de Software as a Service, que era nuestro caso. El producto es la experiencia y la experiencia es el mejor comercial que puedes tener. Y luego está, y estoy resumiendo mucho lógicamente, pero cuando me preguntas cómo hacer esto, está el tema de la cultura. Yo creo que es muy importante y es algo que es difícil de cuantificar, pero que veo clave y que no verás casi nunca una empresa que crece y que llega a una valoración, pues eso, de unicornio, sin tener una gran cultura. ¿Y qué es la cultura? Pues una muy buena relación entre el equipo gestor y los empleados, una muy buena relación con los clientes, eh, eh, y entender quién eres, y saber que tienes que poner a las personas adecuadas en los sitios adecuados del autobús, como dice Jim Collins en sus libros, ¿no? Entonces, es una combinación de cosas, lógicamente eso es lo que lo hace muy difícil, pero yo diría que esas tres son fundamentales, o sea, el mercado, el tamaño del mercado, el equipo y la cultura y el producto. Tú empiezas en España, porque además coincidieron nuestros lugares de trabajo, ahí estuvimos compartiendo oficina una temporada, pero de repente tomas la decisión de volver a irte a vivir a Estados Unidos, donde ya habías vivido en California, ¿no? ¿Por qué tomas esa decisión? Pues por la primera que comenté anteriormente, el tema de mercado. Nosotros no venimos a Silicon Valley a levantar capital, aunque lógicamente aquí está el 60% del capital venture, ¿no? O venture capital de Estados Unidos. Pero no venimos por ello, porque de hecho no teníamos muy claro que el mercado fuese suficientemente grande como para que hubiera un inversor de Silicon Valley a apostar por nuestro proyecto. Pero sí había clientes. Y eso es una de las cosas que creo que es muy, muy importante para los emprendedores, para cualquier proyecto, es entender bien el problema, entender bien los pain points, ¿no? de los clientes y a partir de ahí ofrecer o enfocarse en una solución. No tanto enfocarse en esa solución o en el producto, porque es una idea brillante, pero no tienes una idea muy clara de los pain points, ¿no? o de los problemas, ¿no? Entonces vinimos a Silicon Valley porque yo creo que espontáneamente, naturalmente, sabíamos que las grandes tecnológicas eran las primeras que apostaban por, en nuestro caso con UserZoom,
la mejora de la experiencia de usuario, ¿no? Del UX y de la usabilidad de todos los productos digitales que tenían, bien fueran websites o aplicaciones de móvil y tal. Entonces, claro, ¿quiénes fueron los primeros clientes? PayPal, eBay, Google, ¿verdad? Y estos fueron los que nos apoyaron y empezaron a comprar y luego renovaban y luego incluso expandían sus cuentas, ¿no? Entonces, al final, desde Silicon Valley también teníamos un ecosistema y un acceso a conocimiento. Yo me empapaba de ir a los cafés y a las charlas, que no se hacía tantos webinars antes, estamos hablando del año 2009, no había tanto remoto, entonces yo estaba aquí y me papeaba de eso, de conferencias, de webinars, de cafés, de charlas, de otros emprendedores que lo han hecho bien, ¿no? O que han tenido un éxito relativo. Entonces al final por eso nos vinimos para acá. Pero yo pensaba que iba a estar 2 años, Sixto. Yo quería volver a mi querida Madrid, después de haber estado aquí en la universidad, quería volver y quería disfrutar de, bueno, pues de mi ciudad, mi país, al que todavía adoro, y de mis amigos. Pero claro, llega en 2008 la crisis financiera de la famosa Lehman Brothers, España con todo el tema de la inmobiliaria, ¿no? La crisis inmobiliaria se cae y se hunde y entonces tuvimos que aguantar. Y después de un par de años Silicon Valley empieza a despegar otra vez y entonces nosotros con la empresa estábamos aquí y empezamos a crecer, mientras a España le costó hasta el 2015, ¿no? Recuperarse. A mí me parece preciosa la historia de vuestra oferta, o sea, de vuestra propuesta de valor a las empresas. Yo recuerdo que cuando dejamos de compartir oficina, porque tú empezaste a crecer y alquilaste teníais una sala con un espejo de donde solo se podía ver de un lado a otro, como los interrogatorios de la policía, ¿no? Y entonces ahí observabais cómo la gente en las pantallas, cuando entraba en un e-commerce como Amazon, se perdía, clicaba mal, no rellenaba bien los formularios. O sea, ¿cuáles eran los problemas? Que al final eso es la usabilidad. Pero de repente alguien de los 3 que fuisteis los fundadores tuvo la brillante idea de convertir ese proceso físico, lento, tedioso en un software. Cuéntanos, por favor, esa transformación. A mí me parece apasionante. Es muy curioso que me hagas esta pregunta y que toques este tema, porque yo comparto contigo que eso es sinceramente, es la diferenciación y la razón por la que tuvimos éxito, ¿no? Es decir, a ver, yo empezaría diciendo, bueno, en primer lugar, exactamente como lo has descrito, ¿no? Estábamos todo el día, montamos hasta 7 salas, 5 en Madrid, 2 en Barcelona, si no recuerdo mal, o algo así, con los espejos unidireccionales, ¿vale? Que tenían la sala de test y la sala de observación. Y había unas situaciones muy graciosas porque en la sala de observación invitábamos al cliente y decían, pero pincha ahí, pero no lo ves, que está ahí, pero no lo ves, ¿cómo puedes...? Y se tiraban los pelos, pero claro, a partir de esas observaciones luego tomaban decisiones, ¿no? Entonces, yo siempre digo que para montar una empresa hay que enamorarse del problema. En inglés es el falling in love with the problem, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a entender muy bien esos pain points que decía anteriormente, esas necesidades, esas posibilidades, y luego tener la creatividad o la imaginación y tal de a lo mejor utilizar tecnologías para resolver ese problema. Pero no es la idea en sí. La idea en sí es, todos queremos ser emprendedores, ¿no? Y todos queremos lanzar y ser nuestro propio jefe. Lo que no es tan típico es encontrar un problema y entenderlo bien. Entonces, lo que nos ocurrió durante esos años en los que estábamos en el laboratorio, a los 3, y si te soy sincero, no recuerdo muy bien si vino de parte de uno o de otro, da igual, pero el hecho es que estábamos en el laboratorio todo el día y era un verdadero, o sea, era no ya un coñazo en palabras así coloquiales, pero que era extremadamente ineficiente. O sea, era muy difícil escalarlo, era muy cansino, muy costoso y sobre todo se tardaba mucho tiempo, Sixto, en hacer un proyecto. Estamos hablando de una media de un mes, desde que más o menos empezábamos con todo el briefing y la definición del proyecto, buscar a la gente que se viniese al 4.º piso, ahí donde estaba la oficina,
y realizar luego el informe para luego presentarlo. Era muy bonito, pero era prehistoria, vamos. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Empieza el mundo del cloud y del SaaS, ¿vale? Empieza esa revolución allá por el 2007, si no recuerdo mal, 2006-2007 es cuando Salesforce empieza a hablar, se hablaba de on-demand software, ¿no? En lugar de SaaS, y empiezas a ver que lo más importante es que no haya que tratar con ficheros en el ordenador, sino que todo está en la nube. Lo siguiente que ocurre es que empieza el social media y empieza la gente a criticar marcas y a comentar si le gusta o no, ¿vale? A través de social media, con lo cual las empresas empiezan a tener un poco más de preocupación de lo que están ofreciendo a nivel de experiencia. Lo tercero fue que sale el iPhone y de repente se carga, en cuestión de un par de años, se carga a BlackBerry y a Nokia por la experiencia de usuario, por simplificar las cosas. Puso experiencia de usuario o UX en el mapa, ¿no? O sea, el diseño era muy importante a partir de ahí, ¿no? Y entonces empezamos a ver que las empresas quieren escalar estos estudios, quieren hacer hacer más estudios o hacer estudios a escala. En lugar de hacer un estudio de usabilidad al mes, o ¿qué digo al mes? Cada trimestre o cada semestre. A lo mejor nuestros clientes hacían 2 o 3 al año, ¿vale? Y nos pagaban alrededor de 20, 30 mil por cada estudio, ¿vale? Vale, pues gracias al cloud, a la tecnología, hacerlo en remoto, y cuidado que el remoto todavía, estamos hablando del 2007 cuando empezamos, ¿eh? O sea que todavía el remoto no era tan remoto. Pero gracias a eso empezamos a pensar, oye, ¿y si lo hacemos todo en remoto? El usuario está en su casa, que también es mucho mejor, por cierto, porque así no tiene que ir a un contexto, pues eso, como decías tú, con el espejo. Está en su casa, está en su contexto natural, no tenemos que perder el tiempo, y luego lo pillamos todo, o sea, es un laboratorio en la nube, básicamente, la idea era un laboratorio en la nube. Lo pillamos todo, sube automáticamente a la nube, luego hacemos el report, el informe, y se lo enviamos al cliente igualmente. Entonces, lo que hicimos es, fíjate, curioso que ahora estamos en la época de AI, pues nosotros hicimos una automatización que parecía inteligencia artificial. Ostras, mira, es que de repente le das aquí y te sale todo un informe. Y era como un informe automático. Era como si le preguntaras a ChatGPT. Total, que de repente vemos que somos capaces, a través del modelo SaaS, somos capaces de realizar básicamente el mismo estudio que hacíamos en un mes, con 10 personas, somos capaces de hacerlo en cuestión de no ya una semana, incluso en menos de una semana, básicamente. Y entonces, claro, a partir de ahí empezamos el modelo, y fue unos años en los que pasamos de laboratorio físico a realizar estudios, un modelo de estudios, o de lo que llamo yo Tech-Enabled Service Company, ¿vale? Entonces le hacíamos el report, y luego de repente llega Google un día y dice, oye, que sois muy majos. Y esto, por cierto, era la ventaja de estar aquí. Sois muy majos, sois muy buenos consultores, nos gustáis mucho, pero queremos las llaves del coche. Queremos ser nosotros los que realizamos. ¡Ping! Entonces sale el modelo licencia, el modelo SaaS, el modelo de darles a ellos el acceso, con lo cual el modelo de negocio cambia radicalmente. Y el rest is history, como se dice. Pero vamos a la history, como dices. Oye, los que estáis escuchando este podcast, a veces hay un poco de delay. Daos cuenta que Alfonso está en California y yo estoy en la península ibérica, o sea que hay un poco de distancia y a veces por eso se queda congelada unos segundos la imagen de Alfonso, pero el sonido va perfecto, no hay ningún problema. Bien, ese history. Vale, llegas, haces un fit de la oferta del producto, un match con la necesidad de los clientes, de los grandes peces, porque claro, es que en España realmente es que los peces son bastante pequeños, son sardinas comparados con esos atunes bluefin que hay ahí en Estados Unidos para pescar. Y al final yo creo que es hasta más fácil pescar a uno de esos grandes. Te van a contestar antes, en España todo va lento, etcétera. No sé, esa es por lo menos mi experiencia vendiendo fuera de España, ¿no? Pero bien, llegas, ves que hay una oferta que encaja con la necesidad y qué pasos escalas hasta conseguir una valoración astronómica y vender la compañía a otra empresa. A ver, para mí, nosotros pasamos por
más o menos unas 4 etapas, ¿no? La primera era la de llegar a más o menos 1 millón, 2 millones y ver si este modelo de licencias tenía sentido. Después de estar casi 10 años en consultoría, el placer de no tener que hacer propuestas, lo estábamos hablando tú y yo el otro día, de no hacer las propuestas, sino que hacer propuestas de licencias y renovar las licencias, vamos, era fantástico. Entonces la primera fase de llegar a los 2 millones, así, 1 millón, 2 millones, fue la primera. Todavía estaba yo, pues eso, aquí una temporada, en España otra temporada, y levantamos muy poco capital. Lo hicimos a través de la financiación de la consultora, o sea, la consultora y los beneficios financiaban el MVP, tuvimos unos cuantos business angels y luego después llegó la entrada de Active Venture Partners, que nos ayudaron con 1,5 millones y fue fundamental para poder venirse para acá y asentarse aquí. La segunda etapa fue la de crecer aquí más o menos hasta los 12 millones. Fue un bootstrapping, ¿no? Porque con 1,5 millones más, yo qué sé, 1 millón más que le pusimos entre pitos y flautas, pues llegamos a 12 millones de ARR, ¿no? De Annual Recurring Revenue. Y esto es muy difícil de hacer. Entonces, cuando llegamos a eso, la verdad es que eso fue mucho de picar, de probar. Fueron los primeros aproximadamente 6-7 años. Fue bastante tiempo. Y no levantamos nada. Entonces, la verdad es que fue una etapa que yo te puedo decir, la etapa más difícil de mi vida, con diferencia. Una etapa en la que estábamos todos los meses así, desde el punto de vista de empresa y personal. En fin, temas que siempre es fácil y bonito hablar de lo que pasó al final, pero que el camino fue horroroso. Vamos. Entonces, pero lo bonito es que, claro, aprendes, ¿no? Aprendes mucho y luego cuando las cosas salen bien lo disfrutas aún más todavía. Entonces, la siguiente fase fue cuando llegó un punto en el año 2015 cuando ya teníamos que levantar capital porque no podíamos ya continuar y nuestra competencia, por cierto, había levantado 45 millones por parte de los inversores Accel Partners, que son unos de los más innovadores, top de Silicon Valley. Entonces, claro, o hacíamos algo o nos íbamos a quedar atrás. Y entonces en ese momento pasamos de ese product market fit que hicimos en los primeros años, que era para ver si había mercado y tal, a, aquí se puede montar algo gordo. O sea, gordo, Silicon Valley gordo, ¿no? Es decir, me acuerdo que hablaba yo con los inversores, los cuales entraron con un cheque de 34 millones, con ganas de crear algo gordo, y hablábamos de que íbamos a acabar montando una empresa de 300 a 500 millones. Y me miraban así y se reían y tal. Entonces, y sobre todo en Barcelona, claro, era un cambio de mentalidad cultural, ¿no? En Barcelona, en Madrid, pero que teníamos a los socios en Barcelona, inversores en Barcelona, y claro, había que dar ese salto mental de, oye, esto puede ser algo mucho más gordo de lo que pensábamos inicialmente. Entonces llega la tercera etapa, que es la etapa de crecer desde los 12 millones, llegamos a aproximadamente 80 millones o algo así. Esa etapa la podríamos subdividir en varias, pero ahí la más importante es, creo que de cara a lo que es este podcast, Sixto, y sé que te va a gustar oírlo, nuestro perfil, y sobre todo el mío, como emprendedores, y en mi caso CEO, o co-CEO que era con mi socio, cambia radicalmente. Y entonces ahí lo que tienes que hacer es dedicarte a fichar a los mejores, ¿vale? Es a fichar talento. Hay que entender que no es malo para la empresa, es lo contrario, es lo bueno. Vete a fichar gente muy buena, incluso mejor que tú, delega cosas. Esto me costó una barbaridad, o sea, una barbaridad. Y es normal. Te voy a contar, perdona que te interrumpa, te voy a contar Sí. un detalle. Esto lo decía Johann Stael von Holstein, uno de los 4 fundadores de Ecomedia Lab, donde tú y yo trabajamos. Decía, es muy fácil hacerte rico. Contrata gente mejor que tú y ya está. Lo curioso es que si lo piensas así, y por ejemplo, si lo volviese a hacer yo, no me cabe duda de que lo haría, incluso antes, porque hay gente muy preparada ahí fuera, ¿no? Pero cuando es la primera vez, la verdad es que te choca mucho y empiezas a tener todo tipo de fantasmas y muchísimas noches sin dormir, muchísima presión y tal, ¿no? Pero la verdad es que cuando fichamos a esta gente,
se empezó a ver, se empezó a profesionalizar la empresa realmente, ¿no? Y entonces, si no recuerdo mal, pues hasta los 30, 40 millones de dólares así de facturación, pues era profesionalizar y sobre todo tener mucho proceso, un equipo que está hecho para escalar, ¿vale? Que está hecho para escalar desde todas las áreas, desde recursos humanos, finanzas, marketing y ventas, todo lo que es go-to-market. Increíble, increíble eso y la verdad es que aprendí muchísimo. Y luego está ya esa fase ya cuando entra Thoma Bravo, pasamos a los 100 millones y está, bueno, debería decir una más en la fase anterior. Nosotros incluso compramos, ¿vale? Gracias al capital que entró y al apoyo que tuvimos de nuestro inversor, compramos 4 empresas. 4, o sea, no una, ni dos, ni tres, hasta 4 empresas. Ninguna fue grande, ¿vale? El máximo que pagamos por una fueron creo que 27 millones, pero, ostras, la experiencia de crecer tanto orgánica como inorgánicamente, ¿no? La verdad es que aprendí muchísimo de valoración, me puse en el otro lado, del lado del comprador, frente al lado del vendedor, como te puedes imaginar. Bueno, entonces ya luego está la que te decía, la cuarta y última es cuando ya ahí directamente yo casi ya ni siquiera pintaba nada y es cuando salí, ¿no? Porque la empresa todavía sigue, pero ya no necesitan un visionario, ya no necesitan a alguien de productos, sino necesitan operadores. Y esto es lo que ha hecho Thoma Bravo, la private equity, ¿no? Que compró la empresa. Maravilloso, yo creo que es una historia llena de pasión. Tú tienes 50 y pocos, creo que eres un reflejo maravilloso para alguien que está en esa edad de la vida tomando decisiones y emprendo, qué hago, no sé qué, no sé cuánto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Es una entrevista corta, pero muy generosa por tu parte. Vamos a seguir hablando de los proyectos de los que estamos hablando en común. Y te felicito por el éxito. O sea, es admirable todo lo que conseguiste y el esfuerzo que requirió. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo hicimos en equipo principalmente. Pero vamos, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso.